Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos que siguen la hora de consuelo todos los viernes en este espacio que doña Consuelo Despradel les cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Ha terminado el periodo electoral y tenemos que volver a la normalidad dentro de esta situación excepcional. Ante todo, felicitar al pueblo dominicano que no obstante los desafíos sanitarios y de seguridad que significa esta desgracia, esta pandemia de este virus chino, fue a votar a los comicios presidenciales y congresuales del domingo pasado. Las cifras preliminares dadas por la Junta Central Electoral apuntaron que hubo una asistencia bastante aceptable, muy similar a la que también concurrió para los comicios municipales. Obviamente hubo vaticinios, augurios pesimistas que afortunadamente no acontecieron, es decir, hubo una concurrencia bastante buena y el país eligió nuevas autoridades. No sabemos lo que ha pasado todavía con la Cámara de Diputados, hay una situación ahí, pero sabemos que en el Senado tenemos una conformación nueva, tenemos un nuevo presidente. Felicidades al pueblo dominicano. Ya el país ahora tiene que abocarse con estas nuevas autoridades a emprender el camino juntos. Ya no hay PRMistas, PLDistas, reformistas, Fuerza del Pueblo. Hay dominicanos. El nuevo presidente es el presidente de todos los dominicanos y junto a él tenemos que transitar el camino de las realizaciones. El comité de nuevo reivindica su apoliticidad partidaria. Acompañaremos a este presidente en la mejor forma de colaboración, si está dispuesto a aceptar la colaboración de dominicanos y dominicanas que hacemos desde este tipo de entidades como son las entidades de la sociedad civil, aportando sugerencias, criticando lo que hay que criticar, felicitando aquello que entendemos resulte acertado. No tenemos intereses en formar parte de este ni del anterior gobierno. Nos mantendremos en el comité como lo hemos hecho con una agenda duartiana. Entonces, en el día de hoy, en este primer viernes después de las elecciones, seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo desde hace tantos años, enfocando esta realidad insular excepcional que tenemos los dominicanos compartiendo la isla con Haití, y señalándole a los gobernantes, a los funcionarios, los desafíos que esto significa para sus políticas de gobierno realistas. Y por lo tanto, le damos esta bienvenida con este punto de inicio. Y muy brevemente, porque tenemos un programa muy interesante con un invitado, va a compartir con nosotros hoy Armando Armenteros. No nos acompaña el presidente del comité. Está en su casa con nuestra querida Carmen. Saludos desde allá, esperemos que estén pues muy bien. Me haces falta, Armando, vamos a ver si te integras el viernes que viene. Pero hoy tendremos al doctor Cabral un poquito más adelante. Brevísimamente, para mantenernos al día, pues con el tema de las elecciones, estuvimos un par de viernes que no estuvimos al aire. El viernes anterior no estuvimos en el aire. Rapidito, dándole seguimiento a la situación de seguridad de Haití. Habíamos dicho en un programa anterior lo que estaba aconteciendo con las bandas. Atención, anoche destituyeron al procurador general de Haití. Ese ministro de Justicia, que es el equivalente, el ministro de Justicia, fue destituido. Y ha pasado algo muy que debemos de llamar la atención desde el lunes. Ese es el que fue destituido. El lunes, una plataforma cívica que se llama, o se hace llamar Nupam Domi, que es el equivalente a No Dormimos, en creol, organizó una protesta pacífica.
No para dormir hizo una protesta pacífica frente al Ministerio de Justicia. Y esa manifestación pacífica, o era una sentada, fue reprimida brutalmente por la policía. Gases lacrimógenas, macanazos, empujones. Y esa brutalidad policial fue denunciada por las organizaciones de la sociedad civil, porque estas organizaciones son las que vienen denunciando la situación de inseguridad, porque hay unas bandas paramilitares de delincuentes y de delincuentes, unas pandillas, unas gangas, que son las que están gobernando en Haití. Y entonces esa manifestación pacífica era precisamente para reclamar la situación de inseguridad. Atención, situación de inseguridad con la cual el propio ministro de Justicia, ese señor que fue destituido, Lukman Delil, que es el equivalente a un procurador general, ponme ahí, Edwin, la foto de él. Después que esa manifestación pacífica se produjo frente a su oficina, él hace una rueda de prensa el martes. Él había ido al extranjero sin permiso del presidente, por cierto, y volvió. Vino la manifestación el lunes, él hace este martes estas declaraciones muy duras ante la impunidad de las pandillas. Y entonces, ¿qué hacen los pandilleros el miércoles? Estaba hablando antes de ayer. Que hacen una manifestación en las calles de Puerto Príncipe, mostrando todas sus armas, porque están muy armados, haciendo disparos. Ya ellos están a la franca. Les habíamos dicho en el programa de hace 2 viernes que estos grupos se habían organizado. Se destituyen al señor Delil y nombran este otro señor que tenemos la imagen ahí, que se llama, de acuerdo a la información que sale ya en Le Noveliste, el señor, el nuevo, se llama Rockefeller Van Sant. Vincent se escribe. Rockefeller Van Sant. Este señor que está ahí era el anterior director general de la unidad anticorrupción, el equivalente al PEPCA. Entonces lo nombran en sustitución del señor procurador ministro de justicia anterior, el señor Delil, Lukman Delil, que tenía una confrontación muy severa con estos jefes de pandillas que le voy a explicar. Atención, este señor que está ahí, que es el nuevo ministro de Justicia, Rockefeller Van Sant, es un señor que está de brazos cruzados luego de las denuncias de corrupción de Petrocaribe. Es decir, ese señor es como las unidades de anticorrupción de nuestro país, que no hacen nada. Pues allá hay el mismo problema que hay aquí. Dios quiera que con el nuevo presidente, pues esas ansias de justicia que tienen los pueblos del lado de Haití, del lado de aquí, hagan algo. No se sabe a quién van a nombrar procurador, pero nosotros hacemos un compromiso con la agenda duartiana, es decir, la administración pulcra de los recursos públicos. Entonces allá nombran a este señor que no ha hecho nada en el equivalente del PEPCA, de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción. Bueno, ese es el equivalente allá, ese es el nuevo ministro de Justicia. Como les dije, este señor que acaban de destituir, ya eso lo habíamos comentado aquí en el programa del comité en la hora de consuelo. El 10 de junio pasado, el saliente, el destituido, el defenestrado ministro Delil había denunciado un presunto plan de la policía, un grupo que él decía que funciona dentro del cuerpo policial, que él lo identificó con el nombre de Ghost. La palabra Ghost es como fantasma o Ghost 509, que era un grupo de policías que estaban planificando dar un golpe de estado, asesinando a Jovenel Moïse y a él mismo. Este destituido también es un hombre que le gustaba mucho dar ruedas de prensa, un hombre medio tremendista. Pero eso quedó, vamos a decir, en el aire. Incluso se burlaron un poco de él porque dice, bueno, porque todos esos fantasmas que están persiguiendo, el Ghost 509 al procurador. Pero él denunciaba la connivencia que tenían ciertos sectores de la policía con esas bandas
esas pandillas que controlan el microtráfico y el narcotráfico en Haití. Entonces, a el señor lo acaban de destituir. En el programa anterior, más anterior, de hace 2 viernes, nosotros habíamos denunciado la connivencia de las autoridades. Ciertamente había una rueda de prensa que lo habíamos comentado aquí hace 3 semanas que hicieron las ONGs haitianas. Tenemos unas imágenes ahí de a quien ellos identificaban un tal Barbecue, un ex policía que se ha convertido en el jefe, ese señor. Ahí lo tengo en sus pantallas, como él está ya de jefe de pandillas y como él está, como él era antes policía. Y él se mueve se mueve en los barrios de Puerto Príncipe en vehículos de la policía. Tenemos otras imágenes más para que ustedes vean quién es el sujeto. Ellos en estas últimas 2 semanas, lo habíamos mencionado en el programa anterior, que una Red Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos y la Fundación Yecler habían enseñado que esas pandillas se habían unido, y a ese grupo ya está conformado de pandillas unidas encabezada por este ex policía, ese señor que ustedes ven ahí, Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Y él da entrevista y aparece. Ya mostramos unas imágenes del Cucarrero donde él sale armado con un fusil, y ese señor entrenado para conformar parte de esta nueva fuerza policial. Pero este señor, atención, esa banda ya que agrupa 13 bandas de Puerto Príncipe que dominan los barrios. Ellos son los que controlan el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones para los pequeños negocios. Se llama el G9 en Famille, es decir, somos una familia. G9 somos una familia. Y de hecho, el Novelista hizo un reportaje diciendo quiénes eran los 13 jefes de banda que son sus lugartenientes, incluso daba sus nombres, y los barrios que controlaba, por Dimash, La Saline, Ponrucha, Cerel, etc. Otro hecho, antes de pasar con nuestro querido doctor Robert Cabral, que va a ser nuestro compañero en el resto del tramo de este programa del día de hoy, fue una información que salió hace 2 días en el periódico El Caribe. Muy preocupante, y con lo cual queremos hablar con Robert. Es la información de que una turba de haitianos armados de machetes y palos atacaron unos parceleros en Dajabón. Hay una imagen que salió, esta es la imagen que acompaña la información en el periódico El Caribe de este miércoles. Señala que los parceleros de la zona del Coco y Sánchez fueron atacados con piedras, machetes y palos en supuesta defensa, esa turba de haitianos, de un grupo de sus compatriotas que exige un aumento de salario. La solución fue, a ver, el aumento de salario en medio de esta situación de pandemia, en donde lo que hay es desempleo. Bueno, pero ellos lo que no tienen allá, vinieron aquí estas turbas, armados de machetes y de palos, y el periódico El Caribe se hizo eco de esta situación y recogió las declaraciones de los denunciantes, quienes han dicho que esa turba de haitianos se presentaron ya, no es la primera vez, sino que ha pasado varias veces, del otro lado del río Masacre, cruzan de este lado y dicen que esas tierras que son del lado dominicano son de ellos. Entonces esa situación, obviamente ellos están en una situación de superioridad numérica, estas turbas, y los parceros están muy asustados. Ellos residen en las comunidades de Vigía, Cañongo y Sánchez. El portavoz de los parceleros dominicanos, Lady Sánchez, dijo que eran unos 60 o 70 hombres armados y que les amenazan cruzando sus predios. Ellos dicen que esos predios les pertenecen, a pesar de que están de este lado de las pirámides 3 y 4 del lado dominicano. Entonces, eso es un asunto muy preocupante. Edwin, no sé si habrá sido posible establecer el contacto con el doctor Robert Cabral. El doctor Robert Cabral nos hizo llegar un documento muy importante semanas antes de la realización de las elecciones. La plataforma patriótica
redactó un documento sumamente interesante. Buenas tardes, mi querido Robert Cabral. Hoy está con nosotros, formando parte del equipo del comité. Hoy no estás como invitado, hoy tú vienes como miembro del comité también. Háblanos de inmediato de este documento y la reacción de la plataforma patriótica en relación con los incidentes que están pasando, que acontecieron esta semana en Dajabón. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Bien, voy a ir avanzando. La plataforma patriótica publicó un documento interesantísimo. En lo que tenemos audio, Teófilo, vamos a ir colocando la imagen de ese documento que se presentó. Atención a la consideración de todos los candidatos presidenciales de las principales fuerzas políticas. El documento es una verdadera agenda que contiene una hoja de ruta sobre temas que son muy importantes para la soberanía. Este documento, que está disponible en el comité, lo hacemos nuestro, y que plantea una situación a la que las nuevas autoridades tienen que darle el frente. La cantidad de situaciones de agresiones que los dominicanos de este lado sufren a manos de haitianos. Eso que ha pasado este miércoles. ¿Tenemos audio ahí ya? Todavía. El audio tenemos que... No se te escucha el micrófono. Esa agenda patriótica nacionalista señala una cantidad de sugerencias que Robert Cabral y esta plataforma de entidades y grupos nacionalistas a todo lo largo del país, atención, que fueron y la llevaron de manera muy patriótica a todos los candidatos de los partidos políticos, de las fuerzas políticas. Ellos no se comprometieron con ningún candidato. Al contrario, le han dicho a los candidatos, ustedes tienen que comprometerse con el país. Y señala esa agenda patriótica una cantidad de políticas gubernamentales a las que es necesario ponerle atención. No solamente es el tema de la protección de la soberanía de cara al fortalecimiento de la autodeterminación del Estado Dominicano, sino también tiene que ver con el tema de la protección de la ciudadanía. Esta agenda, pues obviamente es su contenido muy amplio, con una difusión que es necesario que nosotros de ahora en adelante, desde el comité, pero también ustedes, tienen que ser parte de ella. Robert, ¿tenemos el audio ahí ya? Tenemos muchos problemas con el audio. No sé si no está bien configurado el micrófono de Robert. Bien, vamos a seguir adelante porque la televisión no espera. Vamos a seguir poniendo la imagen, Teófilo, de este documento tan importante. Este documento que plantea esta agenda, pues obviamente requiere de la atención de todos los políticos. Porque ¿qué es lo necesario? Nosotros necesitamos que todos los partidos, las fuerzas políticas, reivindiquen esto desde el momento en que llegan al poder. Este gobierno que acaba de acceder por el voto popular ya no es el gobierno de los PRMistas. Ya no hay, los nacionalistas no son ni anti-PRM ni pro-PRM. Ya esa distinción es estéril, porque el presidente Abinader va a tener que gobernar para una sola República Dominicana, la que nos contiene a todos. Y estas propuestas de los planes de gobierno, acerca de las cuales nosotros en su momento señalamos algunas cosas que eran peligrosas, el plan de gobierno. Mire, la sentencia 168 no se puede devolver, porque eso implicaría el desconocimiento del marco constitucional y de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Eso es algo que lo hicimos antes, pero atención, pero se lo decimos de nuevo, a pesar de que haya dentro de las organizaciones políticas gente que tiene otra imaginación, otra forma de pensar, una visión descaminada del derecho internacional, que entiende que la soberanía es una cuestión que está desfasada, y no es así, porque sobre ello descansa la existencia misma del Estado. Entonces, el pueblo se ha pronunciado. Hay un mensaje también que los salientes tienen que haber captado y que no lo hicieron bien. Dentro de los sectores nacionalistas hubo mucha oposición a muchas políticas gubernamentales. Entonces, este documento plantea, y lo tenemos ahí, fortalecimiento de la soberanía política, del legado histórico de la República Dominicana. Eso es algo que todos, no importa de qué partido usted sea, usted tiene que reivindicar. Eso es algo que es muy importante
para todos los dominicanos estar pendiente de este tipo de los políticos y quienes vayan a desempeñar funciones, quien sea el canciller, quien vaya a ser ministro de Interior, la seguridad de los ciudadanos que está sometido a esta situación de desorden migratorio, un plan de regularización que fue un caos, que le ha dejado a este gobierno una situación también con la que va a tener que lidiar un tribunal constitucional que no asumió en ese punto una suficiente responsabilidad. Dejó sin fallar unas acciones de declaratoria de constitucionalidad del decreto 327 y del decreto 250 que aplica la ley de naturalización especial. Y le dieron carnet de regularización a una población de haitianos que llegó aquí sin control. Esa es la realidad. Todo esto que figura ahí, el diagnóstico, estos diagnósticos que ha hecho, que felicitamos a Robert y a los demás, es una verdadera guía para que estas autoridades se la llevaron antes de las elecciones a todos los partidos y los felicitamos. Y a partir de ahora estas sugerencias deben de ser tomadas por quienes van a administrar la cosa pública con la mayor objetividad. Y quiero señalar dos cosas. Dentro de todos los grupos políticos hay gente que tiene su agenda y no tiene un entendimiento a veces claro de cómo pasan las cosas. Nosotros estamos en un área de influencia de un poder hegemónico, de un polo de influencia mundial, pero regionalmente, principalmente porque es nuestro principal socio. Y en algún momento estos sectores ultraliberales han querido convertirse en contrapartida local de lo que entienden es la agenda liberal norteamericana. Y debo decirles lo siguiente, y busquen la información en el Miami Herald. El caucus negro, tan cercano a todo lo que le huele, porque todos lo ven con el mismo color de cristal, de que lo ven, que las luchas de color hay que trasladarlas a esta isla y que el tema migratorio hay que verlo en relación con Haití con esa óptica, totalmente equivocado. La diáspora haitiana en los Estados Unidos está totalmente fuera de esa discusión. Solamente unos cuantos que reciben fondos de estas organizaciones en algunas ciudades, principalmente en Nueva York, andan haciendo coro. El Miami Herald hace unas semanas publicó, se hizo eco de una reunión que tuvo Nancy Pelosi con los principales dirigentes de la diáspora haitiana. Y la señora Pelosi, que es una figura prominente del Partido Demócrata, porque de hecho preside la Cámara de Representantes, lo que es el equivalente a la Cámara de Diputados en los Estados Unidos, y es quien tiene más choques con el presidente Trump. Atención, coincide con el presidente Trump en eso, porque señalan que lo que está aconteciendo en Haití, que no realizó elecciones, el tema de corrupción y la cercanía del presidente Moïse con el madurismo, atención, es algo, esto es un sancocho, con el cual Black Lives Matter también hace enlace. Algunas, de hecho, de las fundadoras de Black Lives Matter son parte de la izquierda y fueron fueron quienes legitimaron como observadores el proceso fallido del presidente Maduro, con el cual obviamente ha pretendido desconocer la voluntad del pueblo venezolano y permanecer más allá en el poder. Entonces, a estos funcionarios próximos, que probablemente hayan estado coqueteando con esas áreas, que pongan su brújula bien. El periódico Le Nouvelliste también se hace eco esta semana de la impresión que tiene una parte de la élite política haitiana de la situación insular. El presidente Moïse felicita al presidente Abinader y le dice que está deseoso de que haya colaboración. Pero si usted ve Le Nouvelliste, usted se da cuenta que la intelectualidad haitiana lo primero que hace es contrastar la situación interna haitiana que frustró las elecciones para que el presidente Moïse pudiese gobernar por decreto, y la diferencia de lo que ha acontecido en la República Dominicana, que aún en medio de una pandemia ha dado un ejemplo al mundo de lo que es una población que cree en la democracia y que la hace viva. Porque no obstante los desafíos sanitarios, la gente fue a votar 2 veces y reaccionó de una manera militante
en la primera fallida elección que llevó a jóvenes a manifestarse a la Plaza de la Independencia. De aquí se pudieron hacer elecciones. En Haití no se pudieron hacer elecciones congresuales. Entonces, hay ahí, por lo tanto, una situación en la que el nuevo gobernante y los colaboradores que van a servir a esa gestión tienen que colocar su brújula para entender lo que está pasando. Como les he dicho, vamos a tener que agarrar este documento y desmenuzarlo. Y lo seguiremos haciendo en cada uno de esos detalles, porque eso es lo que esta plataforma nacionalista está proponiéndole a las políticas públicas. No importa en manos de quién hayan quedado. El pueblo dominicano se expresó. El nacionalismo no tiene color de ningún partido. No es patrimonio ideológico de ningún partido. Y eso es lo importante. El presidente Abinader, así hubiera sido el presidente, el candidato a presidente Gonzalo Castillo, así hubiera sido el candidato Leonel Fernández, expresidente de la República. Esta agenda se les presentó a todos y se les va a plantear que sea puesta en consideración, que sea asumida en tanto que ella implica la realización de los fines de todo gobierno que se precie de ser dominicano y de que le importa el pueblo dominicano. Porque al final de cuentas, colocar como primer punto de las políticas públicas el interés nacional es lo que se llama nacionalismo. Eso no significa estar contra nadie, pero significa primero que el empleo, su espacio de trabajo natural para el dominicano es en la República Dominicana. Si el dominicano no encuentra espacio para desarrollarse, para trabajar y ganarse el pan, no va a tener otra alternativa más que emigrar. Y obviamente los dominicanos que están en el extranjero, muchos de ellos desean también, porque son en gran parte sostén de la economía dominicana, que el país funcione, o sea, para el de adentro con mayor razón, pero también por el de fuera, porque deja a su familia aquí. Les manda ayudas a través de remesas, eso nos ayuda a todos. Es algo importante, por tanto, para el Estado dominicano, para el gobierno dominicano, para los dominicanos de adentro o de fuera, que se preserve el espacio de trabajo en la República Dominicana, un salario justo. Y hay un código de trabajo ahí que tiene unos artículos que establece la proporción de participación de la mano de obra. Y aquí ningún funcionario que ha pasado por el Ministerio de Trabajo, ni por la Dirección General de Migración, ha hecho valer la ley. Entonces tenemos muchísimas distorsiones porque entonces el trabajador inmigrante, por ser ilegal, encontrarse en una situación más vulnerable, es capaz de aceptar salarios más bajos, condiciones de trabajo más duras. La higiene del trabajo no se respeta y ese dumping salarial por sobreoferta de mano de obra ilegal en condición ilegal termina poniendo a competir a los pobres dominicanos con los más pobres inmigrantes. Y los derechos humanos fundamentales de todos quedan absolutamente. Y nosotros no resolvemos el problema de Haití, agravamos la situación de los dominicanos y atención, y ese capitalismo salvaje se aprovecha, produce renta de esa inequidad. Pero ¿a dónde va este trabajador y sus familias inmigrantes? A recibir atenciones de salud. Al público, que es el subsidiado. Entonces tiene toda una distorsión a nivel de seguridad social. Tenemos una situación de pandemia. Haití no tiene sistema de salud. Y aquí tenemos una pandemia que va en ascenso porque se potenció el contagio producto del proceso electoral. Y mucha insensatez de los actores políticos, porque de parte de los que al final de cuentas perdieron, entendían que la pandemia era un caldo propicio para ellos hacer ese sancocho más rico para ellos. Porque el rol del gobierno lo iba a suplir un candidato, el oficialista. Operó al revés, porque el pueblo dominicano no es tonto. Operó al revés,
Porque en este confinamiento y falta de trabajo, la gente entendía que la dádiva o la ayuda no era algo para agradecer. Era algo para que se entendía se estaba solazando en la miseria y la necesidad. Y eso tuvo un efecto boomerang. Pero atención, al mismo tiempo, la oposición entendía que esto le estaba perjudicando, entonces se hizo presión para la desobediencia, en cierta manera, cívica. La minimización del fenómeno del contagio masivo de este virus tan peligroso. Y su oposición a la extensión de la declaratoria de emergencia. ¿Cuál es el resultado? Bueno, como nos opusimos a eso, a la declaratoria de emergencia, porque eso era un invento del gobierno para aprovechar su candidato. Ahora tenemos una situación que todos los dominicanos estamos pagando. Pero atención, también salieron a celebrar. Entonces, en esto no puede haber bandería. El país es uno solo, es lo que señala el comité. En esto no puede haber politiquería. Robert, estás ahí. ¿Tenemos audio? Aló. Al final, Dios mío. ¿Me escucha? Ahora sí te escuchamos. Mira, en este último segmento, por favor, háblanos del documento y el viernes próximo vamos a hacer un programa. Bueno, háblanos del documento, por favor. Es correcto. Antes que nada, saludo a toda la audiencia que te sigue con mucha devoción y con mucho interés. Y a todo el país, tanto aquí también como en el exterior, porque me confirma mucha gente que está siempre esperando las intervenciones de ustedes. Realmente escuché una parte del programa cuando hablaba del problema en Dajabón. Este es un problema muy serio. Hoy mismo el movimiento patriótico y nacionalista, sus diferentes grupos, entidades, activistas y personalidades que lo conforman, estamos emitiendo una declaración pública tanto al presidente Medina como al presidente electo, señor Abinader Corona, llamando la atención, primero, el repudio de este hecho ominoso que significa esa agresión a los campesinos de La Vigía, del Coco y de Sánchez. Asimismo, también estamos demandando de las fuerzas militares, del alto mando militar y del alto mando político en la persona del presidente de la República, una acción inmediata, porque este es un proceso de intimidación continua en contra de los establecimientos y comunidades dominicanas de agricultores y pequeños propietarios. Aquí hay una línea que conoces muy bien, que se reafirma con el concepto del derecho internacional del ius posedatis, que tiene que ver con los hechos cumplidos y con la ocupación de posesiones que luego se reclaman ante la comunidad internacional como territorio propio. Y es lo que desde 1844 hasta la fecha han estado haciendo los haitianos, ocupando territorio, llenándolo de población y luego reclamándolo como parte del territorio haitiano en virtud de esa realidad ocupacional. Es lo que ha estado existiendo y lo que existe en la actualidad. Nosotros reafirmamos no solamente los derechos dominicanos en términos del Tratado de Aranjuez, pero luego en los acuerdos del 1929, del 29 y sus protocolos que son parte de la Constitución vigente de la República Dominicana y son ley en Haití. Pero también nosotros tenemos que invocar el acuerdo de 1938 de Washington o el del 37 y el modus operandi del 38, que están vigentes los dos. Esos dos instrumentos legales están vigentes y son de aplicación continua e inmediata en la República Dominicana en cuanto a lo que tiene que ver con los límites fronterizos. La información que tenemos es que desde hace varios meses, a partir de noviembre pasado, a los ganaderos le están envenenando las reses. A los pequeños agricultores
los están acosando, los amenazan. Ya en la zona del Canal Camaño, en la zona de La Vigía y en la zona del Coco, muchas familias dominicanas han tenido que salir. Y esto no puede ser tolerado ni puede ser permitido, porque es una violencia contra la población dominicana. Es una violencia contra la Constitución y contra el principio de soberanía que debe prevalecer en todo el dominio efectivo del territorio nacional a cargo del Estado. Y el presidente de la República y el ministro de la Defensa, el alto mando militar y el ejército dominicano son responsables de preservar esa integridad poblacional, fronteriza y territorial. Eso es algo, Robert, por un asunto de tiempo, eso es algo, mira, a lo cual las autoridades entran, las salientes y las entradas tienen que mantenerle absoluta atención. El programa, lamentablemente, ha llegado a su final. Sí, lo entiendo. El viernes próximo quiero comprometerte para que desde el inicio participes con nosotros en el espacio. Sí, muy bien. Pues agradecemos a todos los televidentes por haber acompañado este programa del comité en esta hora de consuelo, y el lunes próximo le invitamos a sintonizar Radio América para ver a nuestra querida Consuelo Pradel. Tengan todos ustedes un feliz fin de semana. Un abrazo. ¿Cómo no?